Buenos días, bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Estefanía Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. FitFlow es una empresa multinacional líder en soluciones de protección contra incendios con presencia en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia como FitFlow y en Argentina como Caticir. El día de hoy tocaremos el tema de detección por fibra óptica a cargo de Daniel Vázquez, gerente regional de ventas en APSensi. Recuerden que pueden revisar las preguntas que deseen para responderlas durante este seminario. Ahora a continuación los dejo a cargo de Daniel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Stephanie, por la introducción. Muy buenos días a todos. Gracias a las personas que nos brindan su tiempo para poder reunirse esta mañana. Y a las personas que en algún momento puedan ver y tomarse el tiempo para ver este webinar de presentación, les agradecemos de antemano. Bueno, como comenta Stephanie, voy a hablar del tema de detección lineal de calor. Mi nombre es Luis Daniel Vázquez, soy el gerente regional de la empresa APSensi. Y bueno, yo estoy basado en la Ciudad de México, veo todo el territorio de Latinoamérica y bueno, con gusto en un futuro, en un tiempo cercano podemos reunirnos junto con FitFlow en sus oficinas, como lo comentó Stephanie. Trabajamos en conjunto, son nuestros distribuidores en todos los países que actualmente cubren, que son principalmente Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Bueno, me gustaría comenzar por comentar qué es lo que hacemos en general. Nosotros, AP Sensing es una empresa que fabrica sensores distribuidos de fibra óptica. ¿Qué es esto? Es principalmente convertir un cable de fibra óptica en un sensor. Esa es la analogía tal vez más simple y sencilla que se pueda ver de este tipo de sensores. Existen diferentes tipos, formas, métodos de aplicarlo con la fibra óptica. Nosotros nos enfocamos principalmente en dos, que se refieren a poder utilizar un cable de fibra óptica para medir temperaturas. Esto es convertir un cable de fibra óptica en un termómetro. Y la otra opción es que nosotros ofrecemos es poder medir señales acústicas por medio del cable de fibra óptica. De una forma más sencilla es convertir el micrófono que escucha frecuencias bajas, el cable. El cable se convierte en un micrófono y comienza a percibir estas frecuencias. Cada una de las tecnologías tiene diferentes aplicaciones. Si nos vamos un poco al tema acústico, solo para comentarlo en general, sus aplicaciones principales son el monitoreo de intrusión y fugas en ductos, principalmente. Es una aplicación particular, tipo de seguridad, tipo de mantenimiento en ductos, con rangos de hasta 70 kilómetros, utilizando un solo cable de fibra óptica. Y cuando nos vamos al tema de sensor temperatura, que se le denomina DTS, por sus siglas en inglés, sensor distribuido de temperatura, tenemos también diversas aplicaciones. La más importante y la más grande que tiene en el mercado este tipo de sensores es el poder detectar calor por medio del cable, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, tomando un poco en cuenta hablando un poco de la empresa, lo que somos y un poco de la historia, AP Sensing es una empresa que está basada en Alemania, en la ciudad de Böblingen, al sur de Stuttgart. Tenemos nuestro corporativo, fabricamos todo el producto en Alemania. Y bueno, contamos con un equipo de ventas, un equipo técnico, un equipo de ingeniería en la parte de las Américas, que es Estados Unidos principalmente, y un servidor que está viendo Latinoamérica actualmente. Un poco de la historia es, nosotros, la empresa viene de una separación o una creación dentro de HP. HP abrió sus primeras oficinas fuera de Estados Unidos, en esta ciudad en Alemania, para después crear también, a lo mejor conocen Agilent Technologies, una empresa que se especializa en la fabricación de sistemas de mediciones. De ahí se comenzó a trabajar con el tema de desarrollar la fibra óptica
para crearla como un método de medición. Y después de varios desarrollos, varias mejoras que se han realizado por la tecnología, estamos hablando que comenzó a principios de los 90, todo este desarrollo. En 2007 se crea App Sensing, prácticamente de todo el legado y toda la parte de trabajo que se había realizado en Agilent Technologies. Y bueno, es ahora parte de lo que hacemos y el equipo que actualmente somos. Bueno, particularmente el tema de la fibra óptica aplicada a la detección de incendios, que es, como lo mencioné en un principio, es utilizar el cable de la fibra óptica, utilizar un cable como un sensor. Existen diferentes métodos de detección lineal, como lo es por medio de cable de cobre, y otro particular como es la fibra óptica. Hay ciertas diferencias, ciertas ventajas y, y particularidades que pueden encontrar al utilizar fibra óptica en este método. Una de las principales preguntas es, ¿por qué utilizar fibra óptica? ¿Qué me puede beneficiar? ¿En dónde lo puedo aplicar? Eh, ¿Qué ventajas puedo encontrar al utilizar un cable de fibra óptica? Cuando utilizamos estos tipos de sistemas, si los han tenido en contacto, ya sea en comunicaciones, que es donde principalmente lo ven la fibra óptica, realmente a lo mejor existe algo de resistencia o algo de incertidumbre de utilizarlo, dado que si no tienen experiencia con la fibra óptica, pueden generar esto, pero no requieren ser un expertos en fibra óptica. La tecnología eh, ya viene calibrada, especificada para su funcionamiento en este rango y su calibración y su configuración es muy, muy sencilla. Algunas ventajas de por qué utilizar fibra óptica principalmente son, la fibra óptica es un medio inmune al ruido electromagnético. ¿Por qué? Porque estamos hablando de luz. Cuando hablamos de fibra óptica, lo que estamos enviando bueno, es un haz de luz en intervalos de tiempo y el campo óptico o el campo donde trabaja la luz es completamente diferente a un campo electromagnético. Es por eso que nunca va a haber ruido, interferencia o una afectación en las mediciones de temperatura, dado a cualquier interferencia electromagnética que podamos encontrar en donde lo instalemos. Ya sea que el cable se instale cerca de un transformador, que el cable se instale cerca de una cometida eléctrica de retención, no veremos una interferencia. Siempre y cuando se utilice el cable adecuado, con las certificaciones adecuadas, con las especificaciones adecuadas de acuerdo a la aplicación, a las temperaturas donde va a operar y al tipo de ambiente, el cable prácticamente es un elemento libre de mantenimiento. Puede estar libre de mantenimiento por años y es un elemento pasivo, es solamente el cable instalado. Cuando tú utilizas fibra óptica, al momento de conectarlo a una unidad DTS, que es la unidad procesadora en este tipo de tecnologías, prácticamente estás convirtiendo todo el cable en un sensor. Entonces, comienza a medir temperatura. Esa es una particularidad de esos sensores, que no solamente alarman o indican cuando se ha llegado a un nivel de temperatura máximo o alto, que los mismos principios físicos del cable lo permiten, sino que el cable está constantemente realizando mediciones de temperatura. Es una herramienta de medición que encuentra una aplicación muy particular y con ventajas en la detección de incendios. Otra de las ventajas es poder crear diferentes zonas eh, de manera virtual, le llamamos. ¿Esto qué quiere decir? Yo instalo el cable de fibra óptica y no requiero instalar algún repetidor o algún separador de zona o algún elemento activo en la trayectoria del cable. Simplemente por medio de software yo puedo definir los metros donde quiero establecer zonas y así poder cambiar parámetros de detección a lo largo del cable. No todo el cable va a detectar y alarmar y comportarse igual. Yo puedo controlar y definir qué alarmas, qué parámetros, qué prealarmas, qué tipo de medición yo quiero estar sabiendo en todos los puntos del cable de fibra óptica. Otra forma de ver cómo utilizar un cable de fibra óptica en un sensor
es que se imagine que a lo largo del cable, por dentro estamos colocando sensores de temperatura, aproximadamente cada 0.25 metros, 25 centímetros. Es como si estuvieras replicando esa analogía, pero lo hace el cable, sin la necesidad de utilizar elementos activos, un sensor o algo que requiera alimentación o un voltaje. Bueno, ¿qué es la tecnología DTS? Eh, ¿De qué se refiere? ¿Cómo funciona? Principalmente la tecnología DTS trabaja sobre un principio de reflexiones de luz. Trabaja sobre, emitimos un haz de luz a lo largo de la fibra óptica a partir de la unidad DTS. Particularmente, esto es como se ve una unidad DTS. Se pueden acercar incluso con FreeFlow, principalmente su oficina en Perú. Ellos cuentan actualmente con un demo de la tecnología, donde con gusto pueden ver demostraciones y tomando en cuenta que también ellos están certificados y capacitados para poder proveer recomendaciones para un proyecto en particular con esta tecnología y poder platicarles y mostrar la tecnología funcionando en tiempo real. El principio de funcionamiento es emitir un haz de luz sobre una fibra óptica. Dadas las particularidades de una fibra óptica, que es principalmente, bueno, vidrio y existen reflexiones de luz en todos los puntos de la fibra óptica, estas reflexiones de luz o pequeñas partículas o pequeñas cantidades de luz que regresan a la fuente, en este caso a la unidad de TS. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si han trabajado algún momento con fibra óptica, conocerán o habrán escuchado de un equipo que se llama OTDR. El OTDR su principio es muy similar a lo que comento. Emite unas de luz y analiza las reflexiones de las mismas para saber, bueno, pérdidas o si existe algún corte en la fibra, en este caso de comunicación. Lo que hace un DTS internamente es muy similar, es un principio igual con un OTDR, que es emitir unas de luz, obtener ciertas reflexiones y analizarlas a una velocidad para poder determinar la temperatura en tiempo real en todos los puntos. Ahora, una vez que regresan esas pequeñas partes de luz a la unidad, son analizadas en el tipo de, bueno, su reflexión de onda y bajo un principio llamado reflexiones de Raman, se definió que se puede conocer la temperatura que es afectada a lo largo del cable en todos estos puntos que están siendo regresados al analizar las señales de anti-stocks y stocks de la longitud de onda de cada punto de reflexión. Este es el concepto, digamos, técnico, internamente cómo funciona. Y esto ya está completamente configurado, digamos, no hay que meterse mucho con ello en el momento de una puesta en marcha, configuración, pero es simplemente para saber qué es lo que hay dentro de. Entonces, eso está ocurriendo en tiempo real y las consultas de temperatura aproximadamente en la aplicación de detección de incendio ocurren cada 10 segundos. Quiere decir que cada 10 segundos esta unidad actualiza las temperaturas de todos los puntos. Una configuración típica de este tipo de sistemas de TS es principalmente, bueno, colocar la fibra óptica, instalarla en donde se requiere detectar temperatura y de un extremo colocar la unidad de TS. Esa es la instalación típica. Realmente la unidad o el elemento que requiere alimentación es el procesador como tal. Él requiere alimentación, voltaje de corriente directa, incluye relays para conectarse, salidas del elevador para poder conectarse con algún panel o puertos Ethernet para comunicarse por medio de protocolos Modbus en una integración a lo mejor un poco más eh, propia, tipo con sistemas SCADA o con algún BMS. ¿Qué pasa después de que yo instalo mi fibra óptica en mi unidad de TS? Yo instalo mi unidad de TS, instalo mi fibra óptica, las conecto y por medio del software de configuración lo primero que voy a poder detectar es ver una gráfica donde se muestra la distancia o la longitud del cable, que es esta parte de abajo de la gráfica. Esta es la longitud del cable y la temperatura.
que se encuentra a lo largo de él. Entonces, yo obtengo mediciones en cada punto o intervalos mínimos de 0.5 metros de temperatura a lo largo de toda la fibra óptica, y particularmente puedo definir las zonas, que es lo que comentaba. Puedes definir zonas por medio del software. Una de las referencias para poder hacerlo es, al momento de instalar la fibra óptica, como es un cable, viene marcado el metraje dentro de la misma chaqueta. Por lo tanto, cuando yo voy instalando y yo sé que del metro 20 al metro 40 es mi zona 1, yo puedo saber, marcarlo en mi cable, saber en qué puntos inicia y termina, y en mi tabla del software de configuración poder definir que zona 1 es igual o inicia en el metro 20 y termina en el metro 40. ¿Ok? Y así puedes crear una cantidad ilimitada de zonas a lo largo de toda la fibra óptica. Algo particular que puedes hacer también es colocar una zona, digamos, encima de la otra, o que cubran la misma la longitud física del cable de fibra óptica. ¿Esto para qué? Para poder definir diferentes parámetros de alarma o detección sobre el mismo rango con diferentes zonas. Normalmente, en una instalación de detección de incendio, se recomienda dejar al final de la trayectoria aproximadamente o mínimo 20 metros de coca o de cable libre o que no esté detectando como tal para crear una zona de prueba. Esta zona de prueba se deja principalmente para posteriormente, conforme vayan avanzando y hagan mantenimientos, poder en esa zona particular probar que el sistema funciona de manera adecuada. ¿Qué es lo que están viendo por acá? Esta espiga o incremento de temperatura que están viendo en esta imagen refleja realmente a un calentamiento o a alguien que está con una pistola de calor apuntando a esta última zona de prueba sobre la fibra óptica. De esta manera yo determino que mi cable y mis parámetros de detección están funcionando de manera adecuada, ya que están funcionando en el extremo lejano de la unidad. ¿Qué puedo yo detectar? Bueno, ¿qué puedo yo configurar más bien dentro de cada zona, dentro de cada una de estas zonas? Yo puedo configurar principalmente 3 diferentes parámetros de alarma. La unidad de ETS arroja 2 valores de temperatura. La temperatura absoluta, que es una temperatura que se actualiza cada 10 segundos a lo largo de todo el cable, se actualiza cada 10 segundos y yo con ese valor yo puedo definir una alarma por zona. Entonces puedo definir cuando se alcance un máximo de temperatura, por ejemplo, llegar a unos 60 grados, de ese valor que actualiza cada 10 segundos, recibir una alarma. Otro valor que te arroja la unidad de TS o temperatura que puedes observar es la temperatura promedio. La temperatura promedio se va calculando, la autocalcula la unidad de TS, la va generando conforme pasa el tiempo que está instalado y la temperatura que constantemente está en cada zona o región del cable. Entonces también puedes utilizar esa medición para generar alarmas. Otra parte y la última opción es poder definir un incremento de temperatura, una alarma por incremento de temperatura que ocurra en un intervalo determinado de tiempo. Por ejemplo, si tengo un incremento de temperatura de 13 grados en un lapso de 40 segundos, entonces tendré una alarma. Estas 3 opciones pueden configurarse de manera conjunta en la misma zona. No se refiere a que solamente esta o esta o esta, sino que yo puedo hacer una combinación de alarmas por cada una de estas zonas. Así me convenga, ya sea el tipo de área donde se vaya a encontrar. A lo mejor la fibra puede pasar por hornos o regiones donde la temperatura normal sea 60, 80 grados por encima de la temperatura ambiente que puede estar en otras partes donde está la fibra. Y yo de esta manera puedo calibrar y diferenciar esas zonas y definir el comportamiento normal y qué alarmas quiero yo tener de cada uno de esos puntos. Otro tema es, estas son alarmas para incrementos de temperatura. También se pueden definir para temperaturas negativas, o bueno, o enfriamientos, por así decirlo. Funciona hacia los dos sentidos, tanto para calentamientos o incrementos de temperatura
o bajas en la temperatura que ocurra. Esto también sobre la misma zona. Más aparte, la alarma de corte. ¿Qué quiere decir? Que si me cortan la fibra, se corta o se ve dañada en cualquier punto de toda la longitud de la fibra, voy a recibir una alarma indicándome en qué metro y en qué zona está ocurriendo esto, al igual que todas estas alarmas. Estas son principalmente las especificaciones del producto. Existen varios modelos, existen dos presentaciones de la unidad DTS. La unidad DTS tiene una presentación en rack de 19 pulgadas, como lo pueden ver por acá. Tiene una presentación en su housing o en su caja IP66 para tipo instalaciones en exteriores, y también podemos incluirles un housing tipo certificación ATEX si el proyecto lo requiere, si es una área certificada, también se puede considerar dentro de un proyecto. Existen diferentes modelos. Esto se adapta acorde a la longitud de cable que se vaya a instalar y al tipo de proyecto. Va desde 1, 2, 3, 4, 8 hasta 10 kilómetros en el tema de detección de incendio. Por normativa llegamos hasta 10 kilómetros y tienes la opción de colocarle 4 canales. Bueno, 1, 2 o 4 canales. De manera de o de fábrica viene con un canal, acorde al tipo de proyecto, al tipo de redundancia si lo requiere, o a la cantidad de áreas que vamos a monitorear, se puede agregar canales. ¿Qué me refiero con un canal? Un canal es un cable de fibra óptica que vaya conectado a cada unidad. Por lo tanto, canal 1 puede ser una fibra óptica yendo en un sentido izquierdo, canal 2 puede ser otra fibra óptica yendo hacia la derecha, en este caso, canal 3 en otro sentido y canal 4 en otro sentido. Puedes tener 4 cables conectados a la misma unidad y que estén monitoreando o estén siendo monitoreados en tiempo real y de manera continua. La unidad ya incluye 44 salidas de relevador. Se puede agregar una tarjeta de expansión aproximadamente a 256 si se requiere hacer una expansión. Y principalmente su funcionalidad es poder relacionar las zonas que yo voy a crear en mi sistema a cada salida de relevador. Yo puedo relacionar zona 1, 2, 3, 4 a lo mejor al mismo relevador si mi proyecto lo requiere, o cada zona a cada relevador para tener salidas distintas por región. La alimentación, el voltaje de alimentación de la unidad es de 10 a 30 volts de corriente directa. Tiene un consumo muy bajo, normalmente es de 17 watts. Y tiene diferentes interfaces de comunicación, desde USB, Ethernet, interfaz RS232, 422, 485, dependiendo del método de comunicación que más nos convenga y se acople al tipo de proyecto. La comunicación por Modbus está disponible, es por medio de TCP/IP, por medio de red, y se encuentra disponible o se puede agregar si el proyecto también lo amerita. Esa es la parte de atrás de una unidad de TS como tal, el montaje de rack. Realmente las unidades son idénticas, obtienen las mismas características físicas e internas. Realmente solo cambia el housing y la parte del display. El display queda en la parte de arriba y en esta representación el display está en la parte frontal. Una función del display es que cuando tienes una alarma, ya sea en la zona que sea, te va a indicar acá qué tipo de alarma es, en qué zona y qué metro está ocurriendo, para que tengas una visualización directa en el panel y puedas tú verificar que precisamente es una alarma, ¿no? Y qué tipo de alarma es. Hablando del cable de fibra óptica, bueno, existen diferentes tipos de cable. Nosotros principalmente trabajamos con dos. Algo que hay que mencionar con la fibra óptica es que nuestros sistemas están abiertos a trabajar con cualquier tipo de fibra óptica o fabricante. Esto es otra ventaja. Cabe mencionar que la fibra óptica que se utiliza en los sistemas DTS es de fibra tipo multimodo. Por lo tanto, siempre es una consideración muy importante que hay que tener al momento de seleccionar qué fibra óptica utilizar. En el tema de detección de incendios, obviamente,
los elementos que se utilicen deben de estar certificados y cumplir ciertas normativas para que sean empleados dentro de un tema de detección de incendio. En nuestro caso, el cable que nosotros comercializamos cuenta con ello y tiene particularidades, bueno, como ya comenté en un momento. Hay dos versiones principales, que es un cable que tiene un recubrimiento de acero inoxidable que va por dentro, protegiendo la fibra óptica, y un cable que no tiene recubrimiento, que está libre, es un poco más flexible y dependerá realmente en dónde se va a instalar y cómo se va a instalar. Otro elemento importante dentro de una instalación de estos sistemas son los conectores. Así como utilizamos la fibra óptica en comunicaciones, existen diferentes tipos de conectores, LC, SC, etcétera, para el propósito de comunicar. En nuestro caso, nosotros fabricamos unos conectores, les llamamos C2000, y no tienen que preocuparse en realizar un conector en sitio, realmente ya vienen armados o fabricados, los suministramos de esta manera, en forma de pigtail, le llamamos, que es estos cables, donde un extremo ya viene el conector, y en el otro extremo viene libre, para poder hacer una fusión que es tipo soldar la fibra, este extremo con el cable sensor que venga de donde estamos sensando. De manera regular, en un sistema típico se pueden requerir dos conectores, uno para conectarse a la unidad de TS y el otro para indicar un fin de zona. Digamos, uno en cada extremo se coloca. El que va en el extremo lejano normalmente se utiliza como fin de zona y se deja guardado o protegido en una caja de empalmes para que para que esté libre de polvo, ¿no? Es muy importante poder proteger el fin de zona y que quede libre de cualquier suciedad o polvo que pueda dañar el conector. Ofrecemos diferentes tipos de materiales para montaje, dependiendo del tipo de proyecto, donde se vaya a utilizar, ya sea una banda transportadora, ya sea un túnel, ya sea un almacén de refrigeración. Dependiendo de todos estos factores, nosotros podemos recomendarte, junto con FeedFlow, qué tipo de sujetador te conviene para poder instalar tu fibra óptica. Métodos y formas de cómo conviene instalar la fibra óptica. Bueno, una particularidad, como lo comentaba al principio, es la facilidad de instalar la fibra óptica. Realmente es un elemento muy simple de instalar. Eh, que requiere principalmente sujetadores cada metro como máximo para poder sujetar el cable. El cable de fibra óptica es inmune en este caso al polvo, a la suciedad, a la humedad, a la corrosión. Ni el polvo, ni la humedad, ni la corrosión afectan en las mediciones que te puedan otorgar. Es completamente inmune a ello y, como ya lo comentaba, también al ruido electromagnético. Prácticamente es un elemento pasivo que no requiere alimentación o voltaje, no está fluyendo voltaje sobre él, es luz y, y- y no requieres de ningún elemento activo en el trayecto. Otra de las características es que es un sistema libre de mantenimiento, puede tener una vida de aproximadamente de 30 años, libre de mantenimiento y es muy fácil de reparar. Cuando existe un corte en la fibra óptica, normalmente lo que se hace es realizar una fusión. Se incluye una caja de empalme pequeña donde se ponen los dos extremos y se realiza una fusión para que quede, digamos, otra vez empalmado y continúe funcionando. Esa es la única reparación que se le puede hacer al cable de fibra óptica. Si el cable de fibra óptica es dañado, cortado o se quema durante un incendio eh, real, lo que se hace es, puedes cambiar solamente ese segmento. Si tienes 1 kilómetro, 800 metros de fibra óptica, puedes cambiar simplemente 10 o los 20, los 50 metros que se hayan dañado, fusionar en cada extremo y que el sistema continúe funcionando. No requieres cambiar todo el cable, es simplemente cambiar ese pedazo que ha sido dañado. Bueno, aparte de poder simplemente monitorear temperatura y detectar un incendio, un incremento de temperatura considerable, tenemos una detección muy rápida
dado que las mediciones ocurren cada 10 segundos y podemos conocer la ubicación de este incremento de temperatura en un rango mínimo de hasta 1 metro. Podemos conocer, bueno, en este caso, por ejemplo, un incendio, puedes conocer el dato en que el metro está ocurriendo el fuego, el tamaño del fuego, es otro parámetro que también el sistema te puede dar, se refiere a qué cantidad de cable está siendo calentado o muestra un incremento considerable de temperatura. De ahí puede determinar qué tan grande es tu incendio, si es un incendio pequeño o es muy puntual, un punto de punto 5 metros, un punto, o es algo ya más grande. Y hacia dónde se está dirigiendo el incendio o esta propagación de fuego o de incremento de temperatura. Ya sea en cualquier dirección, el cable es capaz de darle un seguimiento, ya que otra de las particularidades es que el cable puede soportar hasta 750 grados de temperatura en un periodo de 2 horas. Esto forma parte de una prueba y bueno, está certificado por la IEC 63125, lo cual le permite estar disponible para el certificado para condiciones de fuego. Otra particularidad del cable es, bueno, es libre de halógeno, no genera humo, y esta certificación es muy importante para este tema. Normalmente las operaciones aquí no requieres utilizar diferentes cables, digamos, para diferentes rangos de temperatura. Una ventaja es que con el mismo cable que instales tienes un rango de operación y de lectura muy amplio, hasta 750 grados en un periodo máximo de 2 horas, llegamos al extremo máximo. Bueno, puntos importantes a tomar cuando instalamos un cable. El cable o la bobina que se te envía, la bobina más grande puede ser de 8 kilómetros. Estamos hablando de un proyecto grande y puede, bueno, variar dependiendo si son 100 metros, 500 metros, 1 kilómetro. Te podemos enviar la bobina de esa cantidad, de esa longitud. La recomendación al momento de instalarlo es no cortarlo, no cortarlo después de empalmarlo. Se recomienda estirar, abrir todo el cable y comenzar a montarlo en una sola pieza. La longitud máxima actualmente son 10.000 metros, entonces, aunque la bobina máxima que se puede enviar de fábrica son 8 kilómetros. Normalmente se puede requerir 20 metros de cable sensor, ya sea al inicio de la unidad de TS y al final, lo que comentaba para el tema de la zona de prueba. Estas son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando hacemos una instalación con el cable de fibra óptica. El, el mínimo radio para poder doblar la fibra óptica son 80 milímetros en este caso. La fuerza de tensión para el tema del cable que es armado tiene 1100 newtons y la que no es armado tiene aproximadamente 800 newtons. Es importante, bueno, comentar un sujetador normalmente máximo, mínimo se debe poner cada 0.5 metros, máximo cada metro. Bueno, es importante cómo pasar obstáculos, cómo pasar escuadras o algunos cuadros que podemos encontrar a lo largo de la instalación. Normalmente no recomendamos hacer vueltas en totalmente 90 grados, sino que hay que darle una curvatura específica al cable, utilizando algunos medios como puede ser un tubo y bueno, como puede ser una fusión, ¿no? Del mismo cable. Las unidades de control, yéndonos un poco al resumen, bueno, como vieron hay 19 pulgadas, hay una unidad que es para ambientes exteriores, la unidad de operación normalmente una temperatura o del gabinete no debe ser aproximadamente de -10 y no exceder arriba de 60. Se recomienda normalmente instalar una unidad de TS en un área que esté lejana al área de detección o no en la misma área para la protección de la misma. Y bueno, para la creación de zonas, unos puntos importantes es el cable ya viene marcado con metros, lo cual ayuda para que ustedes puedan marcar y definir al momento de instalar el cable dónde van a definir las zonas acorde a lo que requiere el cliente y cómo las van a marcar. Otra opción es que el cable, si no
Si prefieren no trabajar con fusiones en campo, para conectar el pigtail y el conector de fin y de inicio de zona, es que el cable ya venga prearmado. El cable ya puede venir prearmado en la bobina con los conectores para que ustedes simplemente lo instalen en sitio. A lo mejor puede convertir el proceso de instalación un poco más delicado, ya que hay que tener mucho cuidado al momento de instalando y proteger el conector, pero les va a agilizar el tema de instalación, ya que simplemente lo van a instalar y ya estará listo para conectarse a la unidad de TS y poder comenzar a medir temperatura. Este es un dibujo de cómo es principalmente la fibra óptica. La fibra óptica que mencioné incluye dos hilos de fibra óptica, por lo tanto podrán ver estos dos hilos reflejados dentro del diagrama acá. En el tema de instalación hay ciertas consideraciones por norma que se deben llevar a cabo. Si han trabajado con sistemas lineales de detección, conocerán algunos, principalmente con FPA 72 y UL521, que determina que el espacio máximo que puede haber entre cada vuelta de fibra que tú realices, por ejemplo, en un cuarto o en un almacén, cada vuelta de fibra que tú vayas realizando tiene que tener un máximo de separación de 15 metros. Y existe una relación también dentro de la altura del lugar conforme a la separación de la fibra óptica. Esta tabla, con gusto igual, conforme podamos avanzar y por medio de FitFlow podemos darte la recomendación de cómo debería ser instalada la fibra óptica acorde al proyecto, ¿no? Aplica de diferentes maneras, puede haber almacenes o áreas donde tenga diferente altura y esos son los rangos de separación que debe tener. Entonces lo podemos trabajar en conjunto, saber y recomendarte cómo es que debes instalar tu fibra óptica con base a esta normativa. Por un ejemplo, si la altura de tu techo está aproximadamente en 5.5 metros, el espacio que puede haber entre el cable sensor puede ser no menos que 2.2 y hasta 10.8 en este caso. Entonces tienes un rango muy amplio de cómo puedes instalar tu fibra óptica para cumplir con esa normativa. Y el máximo, como lo comenta acá la norma, es hasta 15 metros. Como lo pueden ver, si el alto es aproximadamente de 0 a 3 metros, estamos hablando de un espacio mínimo de 0 a 1.2 hasta 15 metros. Cuando hacemos un proyecto, y estos son los puntos principales a cuestionar con nuestro cliente, saber su necesidad, cómo la podemos solucionar con nuestra tecnología, algo muy importante a definir una vez que podamos explicar cómo funciona el sistema de detección lineal con fibra óptica, es conocer el número de zonas que le gustaría tener o marcar dentro de la fibra óptica, el nombre de las zonas, las ubicaciones del área donde tiende o podría estar un incendio como tal, o las más propensas a un incendio dentro del recorrido de la fibra óptica, los metros de cable que se van a requerir desde donde instale yo la unidad de TS hasta el punto donde termino de detectar. Es muy importante conocer la longitud de cable, ya que de aquí partimos para conocer qué modelo de unidad podemos recomendar para tu proyecto. Como lo vi en un principio, desde mínimo 1 kilómetro, yéndonos hasta 10 kilómetros, con 1, 2, 3 o 4 canales. Y bueno, también partir de qué tipos de alarmas se podrían requerir o utilizar en los diferentes puntos o zonas que se vayan creando en la fibra óptica. La definición de zonas es algo importante que se debe utilizar tanto para conocer el proyecto, qué es lo que se va a detectar, cómo lo quieren detectar. A lo mejor no todo es una detección hasta que ocurre un incendio. Puedes crear prealarmas, saber la temperatura. A lo mejor requieren controlar la temperatura de ese lugar, ya sea un data center, ya sea una cámara de refrigeración o congelación, donde la detección de incendios es la principal aplicación, pero también pueden tener un plus, monitoreo de temperatura en tiempo real en todas las partes donde se haya instalado la fibra óptica. Bueno, nosotros de igual manera podemos incluir en un proyecto si lo amerita y si
si el cliente requiere un centro de control de monitoreo o de comando y control de las unidades ETS, podemos integrarlas dentro de un software. Nuestro software se llama Smart Vision, centraliza en una base de datos SQL, digamos que se instala en una computadora de Windows 7, Windows 10, en adelante, y desde acá podemos monitorear todo el estado de alarmas y todo el estado de temperaturas que diferentes unidades de ETS me podrían estar reportando de manera continua. A partir de acá, yo podría ya enviar la información ya sea a la interfaz de usuario, que es propia de nuestro software, que muestra las temperaturas y tipos de alarma, o hacia un software tercero, tipo de comando y control, como tipo SCADA. Estos son algunos de los componentes o capacidades de nuestro software. Tienes capacidad de agregar diferentes unidades de ETS, de tener diferentes clientes conectados al mismo, diferentes interfaces de comunicación hacia terceros. Bueno, poder poner una imagen y poder hacer un cierto análisis de las temperaturas que vamos recibiendo. Esta es una interfaz típica de nuestro software de monitoreo, donde principalmente se muestra o puedes tú configurar el tipo de alarma que yo quiero estar monitoreando de manera continua. Puedo dibujar, bueno, poner una imagen como un plano y dibujar el trazo de la fibra óptica haciendo más que nada una línea de calor, la cual podría actualizar sus mediciones cada 10 segundos y definir un rango máximo y mínimo de temperatura, para así ir controlando y saber los cambios de temperatura que van ocurriendo a lo largo del mismo cable. Otra opción y función que tiene el software es poder tener una gráfica en tiempo real para poder monitorear temperatura con algunos marcadores, siendo así la facilidad de que yo pueda desplazar el marcador hacia un punto y saber la temperatura en ese metro en particular. Tener los marcadores del rojo y el azul, conocer la diferencia y bueno, los tiempos de medición. Cabe mencionar que todas las mediciones de temperatura que va almacenando el sistema, bueno, es almacenado dentro de este tipo de software y están disponibles para consulta, dado antes o después de algún incidente o simplemente para el control y monitoreo continuo de la temperatura del área. Hablando de otro ejemplo, el tema de dibujar y monitoreo de cableado, de bandejas de cableado eléctrico, también se puede trabajar con esto. Bueno, ahora sí, ya conociendo un poco más de la tecnología, vamos a hablar un poco más de las aplicaciones principales, que son principalmente una de las aplicaciones que tiene utilizar este tipo de tecnología es como su nombre lo dice, detecciones lineales. ¿Y qué más lineal que un túnel? Un túnel puede ir desde longitudes 500 metros, 800 metros, 1 kilómetro, etcétera, hasta 10, 20 kilómetros, donde se puede requerir monitorear constantemente la temperatura y el tema de detección de incendio. Aquí es donde entra un sistema de detección lineal con fibra óptica y se vuelve un sistema muy, muy viable, dada la instalación y el tipo de detección que realizamos. Estacionamientos de larga escala, podemos instalar la fibra en la misma estructura bueno, ya sea en el techo de cada piso, para poder monitorear temperatura a lo largo de todo el edificio. Otra aplicación es en bandejas de cableado eléctrico, principalmente para poder monitorear el cableado eléctrico que va dentro y la temperatura de la bandeja. Normalmente en áreas de producción, en fábricas, en maquiladoras, para cumplir ciertas normativas de operación y de mantenimiento, tienen que realizar monitoreo constante de temperatura de este tipo de bandejas. Por lo tanto, a veces suelen hacerlo por medio de cámaras termográficas y tener que realizar mediciones de manera constante, mandar a una persona, tener que estar ahí, regresar, etcétera. Y qué mejor poder instalar un cable de fibra óptica que incluso, en este caso, les podría servir de comunicación. O si ya tienen un cable de comunicación de fibra óptica y ese tiene una fibra disponible, se puede utilizar como un medio de monitoreo de temperatura. Entonces, es otra flexibilidad que tiene el sistema y otra forma de aplicarlo. En el área un poco más industrial, yéndonos desde el tema de monitoreo de ductos, temperaturas en los ductos, temas de detección de incendio en los mismos ductos,
en los tanques de almacenamiento, ya sea de cualquier hidrocarburo, estamos hablando de gas, gas natural o gas licuado de petróleo, o de gasolina o del mismo crudo, podemos estar monitoreando temperatura. Normalmente en una aplicación de tanque, la fibra suele instalarse en la parte del techo flotante. Ya sea que sea techo flotante o techo fijo, se instala en la parte de arriba. Vamos a platicar un poco de eso. Y bueno, otra de las aplicaciones muy grandes que tienen este tipo de sistemas es en bandas transportadoras, ya sea en minería o en cualquier industria que tengan bandas transportadoras, saben y conocen el tema de que no pueden, las pérdidas que genera tener parada una banda por un incidente, un incendio. Entonces, prever esto, prever el incidente, prever un daño, realmente representa una gran ventaja y el hecho de no parar la banda por algún daño, ¿no? Y bueno, entre otras aplicaciones, túneles con cableado, bandejas de cableado eléctrico, ya lo comenté, áreas de producción, plantas de producción, trabajos en hornos, tanques de almacenamiento, almacenes por ejemplo, de carbón o de elementos que sean flamables, principalmente de la minería, estaciones de tren o el mismo túneles de tren y bandas transportadoras. Otra aplicación también donde podemos emplear nuestra tecnología es, bueno, en almacenes, en cámaras de refrigeración y congelación, utilizando solamente un cable para proteger todas las áreas de, de este tipo de instalaciones, data centers y, bueno, minería. Es otra de las grandes. En particular vamos a hablar de las aplicaciones principales y qué es lo que se hace o podemos hacer con ello. En túneles, bueno, sabemos que las principales aplicaciones o, o detección de incidentes es poder detectar un incendio, preverlo más bien. Esta es la aplicación o la palabra que se debe emplear cuando hablamos de sistemas de detección lineal con fibra óptica que permiten un monitoreo continuo de temperatura. Es el prever un incidente, un incremento de temperatura considerable y dar una respuesta, ¿no? Desde un centro de comando y control. Cuando hablamos de un incendio, por ejemplo, un túnel, sabemos que estamos hablando de salvar vidas, estamos hablando de poder controlar y poder gestionar el tráfico para su evacuación, saber hacia dónde está dirigiendo el incendio, permite también el acceso de los bomberos o cómo despejar el tráfico o las personas o los vehículos de ahí, qué áreas de evacuación utilizar, qué sistema de extinción poder utilizar y emplear y en qué zona activarlo. Es por eso que es importante utilizar un sistema de detección lineal de incendios, que permite una detección continua. Hay varias configuraciones que se pueden hacer o recomendar dentro de un túnel particularmente, aunque se pueden llevar al plano de las bandas y de otra cualquier instalación, donde hablamos de redundancia, no redundancia, utilizar 3 unidades para una completa redundancia. Esto depende principalmente de los requerimientos del proyecto, las recomendaciones que le hagamos a un cliente y qué tan seguro quiere estar que su sistema nunca falle. Podemos hablar de una configuración donde esté una sola unidad y el cable de fibra óptica instalado a lo largo del túnel, una redundancia completa donde tengas una unidad en cada extremo del túnel o de cualquier instalación y poder monitorear, dado que tiene 2 hilos de fibra óptica, un hilo para la unidad A y otro hilo para la unidad B. En este caso, si me cortan, yo voy a poder seguir monitoreando en los 2 sentidos hasta el punto de corte y me van a notificar de igual manera dónde está ocurriendo el corte. Otra configuración es no redundante, pero a lo mejor colocar la unidad en un punto en medio del túnel y poder utilizar 2 canales, uno hacia el lado izquierdo, uno hacia el lado derecho y poder monitorear temperatura en los 2 sentidos. Una desventaja de esta configuración es, por ejemplo, si se me daña la unidad o se va el voltaje, obviamente es recomendable siempre tenerlo alimentado con una UPS para el tema de, de monitoreo continuo y no perder la alimentación. Pero si llega a pasar algo, yo puedo perder estos 2 canales de detección. Por lo tanto, pierdo la detección en toda mi área. A diferencia de utilizar, por ejemplo, una detección tipo de redundancia completa, que es, siguiendo esta analogía, instalar una unidad en medio, una en cada extremo,
y utilizar un canal hacia cada lado. Recordemos igual, tenemos dos fibras aquí, que son las mismas que dos que están acá. Fibra A iría acá, fibra B viéndose acá. Cualquiera de las tres unidades que se vaya, yo voy a continuar monitoreando las diferentes regiones de mi banda, de mi túnel, de manera constante. Y bueno, ya también varía por la cantidad de túneles, de tubos que tenga el túnel y cuántos canales o fibras ópticas, sensoras tengo dentro de él para agregar ya sea dos unidades, dos canales cada una, canal A, canal B, canal A, canal B, de detección de una forma redundante, o hacer un loop con una sola unidad. Salir por la izquierda o por la derecha, dar toda la vuelta y regresar a la misma unidad a un canal 2. Entonces, hay redundancia en la detección en este caso, más, sin embargo, no hay redundancia en la unidad. Entonces, todas esas configuraciones las podemos trabajar en conjunto para saber cuál es la recomendación ideal al tipo de proyecto, a la longitud y a las necesidades del cliente. Ese es un pequeño ejemplo de cómo lo podríamos ver. Por ejemplo, qué configuraciones a partir de esto que mencioné podremos recomendar para un túnel aproximadamente 3.200 metros de largo con dos tubos. Requerimientos, eso es muy importante para considerar en sus proyectos, es por ejemplo en un túnel, dos tubos, la longitud son 3.200, bueno, tiene 2 cuartos de control ubicados en cada extremo, se requieren 8 zonas por tubo, se requiere una integración con un sistema SCADA, o sea, un sistema tercero, y bueno, el material de montaje debe de ser de zinc, prácticamente de forma estándar, que esto está dentro de lo que incluimos. Ahora, ¿qué configuraciones podemos ofrecer? Por ejemplo, una opción sencilla, prácticamente sin redundancia, es poder colocar la fibra óptica. Recordemos que tiene dos hilos, fibra A y fibra B. El punto verde significa un terminador, que es el conector que les comentaba en un principio. Y en este caso la fibra A va conectada a la unidad, hace todo el recorrido, inicia por un tubo, se conecta al tubo 2 y regresa. Y bueno, termina en este punto, que es el punto lejano, ¿no? Donde termina. ¿Qué pasa en esta configuración? Si alguien llega y me corta en este extremo, continúo midiendo temperatura y sensando, detectando incendios hasta este punto. El punto que continúa queda al descubierto y queda no operable. ¿Cuándo va a volver a funcionar? Cuando yo en este punto vuelva a hacer la función y pueda continuar sensando toda la longitud de fibra óptica. Y bueno, integraciones disponibles por medio de salidas del elevador, poder integrarlo en el modelo N4387B, que es el que hemos hablado, tienes 43 salidas del elevador. O una integración por Modbus TCP, como lo hemos comentado, que te permite integrar y comunicar alarmas y valores de temperatura que va generando la unidad de manera continua. En este caso, ahora una recomendación con redundancia para poder manipular o trabajar las rupturas de fibra óptica con un loop de fibra óptica que es muy similar al anterior. Salgo, tengo las dos fibras, fibra A está conectada a la unidad de TS aún, salgo por el tubo 1, regreso por el tubo 2, regreso igual, y acá, en lugar de terminar en un punto lejano o lejos de la unidad, o bueno, puedo terminar aquí mismo, pero sin conectarlo, en este caso si regreso, utilizo la misma fibra A para conectarlo a un canal 2. Esto lo que hará es continuar redundancia y si en caso, por ejemplo, de que me corten aquí, yo continúo detectando por el lado fibra A de este extremo del canal 1 y fibra A canal 2 continúa detectando hasta ese punto. Tengo redundancia en los cortes. Sin embargo, si me apagan esta unidad o se me va, es aquí donde yo pierdo la detección total. La solución para eso, poder agregar dos unidades, como lo comentaba en un comienzo, acá en nuestras arquitecturas, y de igual manera utilizar la fibra A y todo el trayecto, regresar, y la fibra A misma conectarla a la unidad 2. Estamos utilizando dos unidades, cada una con un canal. Podríamos utilizar dos canales y utilizar la fibra B también para la detección, tener una doble redundancia, pero acá estamos inmunes tanto a los cortes o tanto a la pérdida de comunicación o alimentación
de las unidades de TS. Una de las configuraciones que hay que tomar en cuenta siempre con túneles es prácticamente se utilizan o se pueden utilizar dos cables de detección cuando es arriba de dos carriles o cuatro carriles. Se recomienda instalar la fibra en estas ubicaciones en la parte del túnel, o sea, dos fibras ópticas, dada la distancia, y siempre esto se recomienda cuando pasas de un ancho del túnel mayor a 12 metros. Cuando es menor a 12 metros, estamos hablando prácticamente de dos carriles, se recomienda instalar la fibra óptica o una sola tirada en la parte superior del mismo. Lo mismo para túneles, ya sea de bandejas o de trenes o de bandas transportadoras, de conveyors, donde también se recomienda una sola fibra óptica que puede ir por el techo. Bueno, hablando de los tanques de techo flotante, como tal, la forma de instalar la fibra óptica y de trabajar con ello es poder subir al tanque. eh, Igual recomendado instalar un sujetador cada 1 o 1.5 metros a lo largo de todo el perímetro del tanque. Y esto se hace en la parte del techo flotante, ¿no? Como es, subo la fibra óptica por la escalera normalmente, bajo por la escalera de servicio, ¿no? Puedes realizar, hay diferentes métodos y formas de hacerlo. Normalmente la recomendación, bueno, varía al tipo de tanque, la construcción. Muchos tanques son diferentes, entonces en este caso será bueno si tienes un proyecto de esto, poder evaluar el tipo de tanque, cómo está construido, si tienes imágenes, podemos apoyarte en recomendarte qué utilizar para poder bajar la fibra óptica desde una cadena de cable viajero, desde bueno, un tubo, un conduit que pueda bajar y dejar aquí un espacio de cable de cable de más o una coca para el cable para que el cable pueda viajar, ¿no? Conforme baje o sube el tanque. Recordar que esta es una parte de arriba del techo flotante y el monitoreo de temperatura en este caso es toda la parte del techo. Cuando existe un incremento de temperatura, vas a saber en qué segmento, conocer en qué segmento está ocurriendo. Y una de las ventajas es poder utilizar o poder estar monitoreando más de un solo tanque con el mismo cable y con simplemente una o dos unidades de TTS. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo salir de mi DTS1, subir al tanque 1, comenzar a detectar y con el mismo cable, a lo mejor bajo y aquí coloco una caja de empalmes simplemente para hacer la diferenciación entre tanque 1 y tanque 2 y con el mismo cable ir al tanque 2 y hacer lo mismo y así me puedo ir hasta 8 o 9 tanques y realmente encontrar un beneficio al implementar una unidad de TS dado los rangos tan largos que puedes tener con ello. Puedes agregar una segunda unidad, a lo mejor aquí podrías terminar, pero cuando tienes un sistema ya de varios tanques, la recomendación es agregar una unidad de PS2 y como lo comentábamos para el tema de redundancia, ¿no? Aquí si me cortan en cualquier punto, si se daña, si se me va el tanque 4 o 5, yo podría continuar monitoreando todos los demás tanques sin problema, dado que tengo dos unidades de TS, siguiendo la analogía que comentamos en los túneles. Entonces, puedes continuar detectando. Otro tema con las bandejas transportadoras, con las bandas. Bueno, acá principalmente la aplicación es detección de incendio, instalar la fibra a lo largo de una banda. Obviamente también depende el tipo de banda. Hay diferentes tipos de banda dependiendo el fabricante, diferentes tipos de estructura. De ahí podemos determinar qué sujetador utilizar, qué sujetador recomendamos, cómo instalar la fibra y qué arquitectura utilizar. Normalmente para una detección de incendio en bandejas de, bueno, en conveyors, es instalar la fibra óptica en los extremos y también en la parte de abajo para poder detectar la aplicación de detección de incendios y monitorear la temperatura en tiempo real. Si nos basamos en estos 4 puntos que están acá, pues, viéndolo de arriba, por ejemplo, podemos generar una arquitectura con una sola unidad y hacer un seguimiento con un solo cable. Llegar al extremo lejano, regresar, volver a ir y regresar.
y utilizar uno o dos canales de esta unidad para la detección de incendio. Hay otra aplicación en particular con las bandejas que es poder, con las bandas, perdón, que es poder monitorear la detección de calentamiento en los polines. Y bueno, esa es una aplicación que en sí requiere un poco más de pruebas bueno, de pruebas en general para poder monitorear la temperatura en los rodillos. También varía dependiendo la estructura, cómo está instalada, el tipo de rodillo, las temperaturas de operación, si es interior o exterior, pero de alguna manera nosotros recomendamos principalmente dos formas para poder obtener la temperatura. Esto para el tema de mantenimiento. Sabemos también que por un paro de un incendio representa muchas pérdidas para una mina, pero también el hecho de prever un calentamiento de un rodillo o estación les puede ayudar en el tema de mantenimientos, ¿no? Y prever una falla como tal del mismo, cuando su temperatura incremente. Esta línea se refiere a pasar la fibra por cada estructura de manera eh, perpendicular o digamos a lo largo de todos los rodillos, que tendrías que irte así por cada estación de polín, lo cual demandaría más fibra óptica, pero tendrías una detección mucho más particular y propia por cada estación, ¿no? Es la configuración que comentaba, la configuración típica que se puede utilizar en el tema de detección de incendios. Esto es hablando solamente de la parte de la banda de la parte de arriba, ¿no? Si requieres también en la parte de abajo, se utiliza algo similar a lo que vimos por acá. Y bueno, son las diferentes formas, cómo va la fibra óptica instalada. En el tema, como comentaba, se puede utilizar una base metálica para pasar la fibra óptica y obtener un perfil de calor mucho más cercano y una detección más temprana a los rodillos. De acá depende también el procedimiento de mantenimiento que realicen en la mina y bueno, o sobre la banda, dependiendo del vertical, y cómo podemos trabajar en conjunto para no interferir en el procedimiento que ellos hacen, ¿no? O de manera lineal, como lo ven por acá. Otra aplicación particular, monitoreo en data centers, poder monitorear la temperatura en data centers, sabemos que es muy importante actualmente en este tipo de instalaciones. Y bueno, en particular se puede realizar en diferentes áreas o puntos del data center, desde la infraestructura de alimentación, que puede alimentar todo el data center, poder instalar la fibra óptica y crear un perfil de temperatura y de detección de incendio a lo largo de las bandejas, como lo comentaba anteriormente. De igual manera, poder monitorear los racks a lo largo de todos ellos, colocar la fibra óptica y mantener un perfil de temperatura, conocer la temperatura, no es solamente detectar o que se active cuando ocurre un incendio, ¿no? O un incremento a cualquier servidor, sino que mantienes un perfil de temperatura continuo de, de cada rack, cada punto del mismo. Esa es una ventaja tanto para proveedores de data centers. Normalmente utilizan a lo mejor un sensor puntual, ¿no? Que les da la temperatura de rack. Pero acá estás empleando un sensor tanto de detección de incendio y de monitoreo de temperatura en tiempo real de todo el rack y la infraestructura. Otra opción, este paso por acá, normalmente es por abajo del piso falso y nos permite también monitorear la temperatura o detección de incendio del mismo edificio o del piso, pasando el cable por abajo del piso falso. Esto también puede hacerse al pasar la fibra óptica por arriba del techo falso. Y bueno, una de las aplicaciones principales es poder inyectar calor con una pistola de calor, que es algo de lo más fácil de realizar, y inyectar el calor hacia la bandeja, hacia el cable, hacia donde queremos probar, y ver reflejada el cambio de temperatura en el cable, ¿no? Y otra integración que se puede hacer, aparte de monitorear temperatura en tiempo real, detección de incendio, es esta nueva tendencia de que todo sea green, del ahorro de energía, del tema de poder siempre administrar y proveer un ahorro de energía en tus servidores, en tu sistema de ventilación, en tu sistema de temperatura, en los servidores. Por lo tanto, toda la información de temperaturas, como lo mencioné al principio, se puede integrar hacia estos sistemas de enfriamiento, el aire acondicionado, por medio de protocolos tipo Modbus TCP
y poder controlar la temperatura y así determinar la potencia o cómo deben estar operando tus sistemas de control. Esto obviamente puede implicar un ahorro en energía, en costos y bueno, en trabajo, ¿no? Prácticamente es una herramienta que puede ayudar a tu infraestructura o a tu sitio a hacerlo algo más, un poco más autónomo y automatizado, ¿no? Certificaciones que cumplimos, tanto de la fibra óptica como de la unidad de TS, las principales, como las conocen, UL, FM, VDS, son las certificaciones que cumplimos. Estamos certificados en todos los aspectos para poder utilizarlo como sistema de detección de incendio. Y bueno, ya para concluir, un resumen que me gustaría comentar y que se llevaran respecto a todo lo conversado. Bueno, ¿qué podemos hacer con los sistemas de detección lineal con fibra óptica? Detección de incendio, monitoreo de temperatura, utilizando un cable que te permite alcanzar temperaturas de hasta 750 grados por un periodo de 2 horas. Coberturas largas de monitoreo con un solo cable, dependiendo de la configuración y la normativa que hay que cumplir, dependiendo del tipo de proyecto. Puedes irte con un solo canal hasta 10 kilómetros, esto para cumplir normas, o 2 canales yéndonos a rangos máximos con 8 kilómetros. Quiere decir que con 16 kilómetros podemos monitorear con una sola unidad de TS para cumplir y estar dentro de las normas. Si nos vamos a un monitoreo de temperatura que no particularmente se requiere cumplir una norma o detección de incendio, nos podemos ir 10 kilómetros por 4 canales, o sea, 40 kilómetros. Flexibilidad del sistema, bueno, creación ilimitada de zonas con 5 alarmas independientes o parámetros que se pueden configurar por zona. Si recuerdan, era alarma por temperatura absoluta, la cual se actualiza cada 10 segundos, y la temperatura que hay en todo el cable de la fibra óptica. La temperatura promedio, que es la temperatura que cambia conforme pasa el tiempo de instalado del cable, y es una temperatura que el sistema te da de manera automática. También puedo hacer alarmas con temperatura promedio, temperatura absoluta, y la delta de tiempo, cuando existe un incremento de temperatura en un intervalo de tiempo, poder tener una alarma de ello. Recordemos que es tanto para temperaturas en incrementos, o sea, cuando hay calor o cuando hay frío, que hay una baja en la temperatura. Realmente lo que estamos haciendo es monitorear la temperatura. Integraciones, interfaces de integración, relevador por relevador, 43 salidas tiene la unidad. Método, bueno, por LAN, por red, por USB y por medio del protocolo TCP para poder comunicarse con sistemas terceros. Opciones de redundancia, utilizar una o dos unidades con uno o dos canales, dependiendo el tipo de proyecto, se puede llegar a hacer una arquitectura diferente. Bueno, el instrumento como tal, el DTS, también cuenta con las certificaciones que nos avalan como un instrumento, el instrumento más robusto para esta aplicación, para el tema de fallas y garantías. Y bueno, las certificaciones que cumplimos, como lo pueden ver, cumplimos prácticamente todas las certificaciones del mercado, temas de europeos, americanos, para el tema de detección de incendio. Y bueno, estas son algunas referencias de algunos proyectos que hemos realizado, principalmente los de gran escala hemos realizado trabajos en Estados Unidos y en la parte de Europa. Ya hemos trabajado también en Latinoamérica. Hay varios casos de éxito. Igual les recomendaría acercarse con nuestros amigos de FitFlow para poder conocer más de nuestro caso de éxitos en Latinoamérica y poder conocer a detalle lo que hemos realizado tanto en Perú y en Chile y en otras regiones de Sudamérica. Uno de los proyectos más relevantes, bueno, son el tema de los túneles, los metros, estacionamientos, como lo comentaba, infraestructuras de edificio, tanques de almacenamiento, áreas de producción, bandas transportadoras, principalmente con el tema de la minería. Y bueno, uno de los proyectos más relevantes, o de los proyectos más relevantes son tanto el monitoreo de temperatura y detección de incendio en el Eurotúnel, el túnel que conecta la parte del Reino Unido con Francia.
Estamos hablando del túnel más largo debajo del mar, 38 kilómetros. Todo está monitoreado con esta tecnología y nuestro sistema de comando y control. Al igual que el túnel de Lincoln y actualmente Hudson Yards, donde también tienen monitoreo todos los túneles de la estación y centro de mantenimiento de trenes con nuestro sistema. Igual pueden acercarse con nosotros para poder comentarles más de esta aplicación, cómo lo hicimos, retos que encontramos y así también poder determinar cómo podríamos trabajar con su proyecto. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho su tiempo. Les recuerdo que pueden estar en contacto por medio de nuestro distribuidor FitFlow, ya sea en los diferentes países que están ubicados, Perú, Argentina, Chile y Ecuador. Con un gusto podemos colaborarles, apoyarles en sus proyectos, saber qué aplicación pueden determinar con nuestro sistema de detección lineal de fibra óptica, cómo lo podríamos aplicar, ventajas, desventajas en su proyecto en particular y todo el tema de la arquitectura y la recomendación, con gusto los podremos apoyar. Les agradezco mucho su tiempo y los dejo con Stephanie para poder terminar la sesión. Bien, muchas gracias, Daniel. Eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, pueden escribirnos a FitFlow al correo info@fitflow.com.pe. Compartiremos también la presentación previa solicitud mediante el mismo correo a info@fitflow.com.pe, indicando sus datos, nombres y apellidos. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Y el día de hoy hemos presentado el sistema de detección por fibra óptica a cargo de Daniel Vázquez. Esto fue todo por hoy. Que tengan un buen día.